Ahí empezó a grabar. Ahí. Bueno, la idea de hoy es que veamos condensadores. O sea, ya vimos lo que es turbina de gas, vimos lo que es caldera, tanque de agua, de alimentación, con desairador, bomba. Vimos cómo era la interacción, cómo eran los lazos de control asociados al tanque de agua, de alimentación y bomba para entender más o menos cómo funcionaba. Y bueno, la idea es terminar de ver los equipos que conforman un ciclo turbovapor típico. ¿Sí? Nos queda la turbina de vapor y nos queda el condensador. Entonces, vamos a repasar un poquito qué es el condensador. Ahí está. Entonces te comparto la pantalla, avísame cuando la estés viendo. Ahí está cargando, sí. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces digamos, antes de ir a la clasificación, vamos a hablar un poco de las generalidades de esto. El condensador cumple la función, como su nombre lo indica, de condensar, ¿no? Si estamos en un diagrama, vamos a la pizarra. Si estamos en un diagrama para que agarre una virome. Ahí está, ¿no? Un diagrama TS, ¿sí? Y dibujamos la campana de vapor, ¿sí? El condensador básicamente es el equipo que nos permite ir desde este punto a este punto, ¿no? Así es. Hacer esto, ¿sí? Acá teníamos la turbina de vapor y después, bueno, esto era lo que era la caldera y el tanque de agua de alimentación y lo que se ve es la bomba en realidad, ¿no? El tanque de agua de alimentación, en definitiva, más allá de la función de precalentamiento, es un pedazo de caño gordo, ¿no? Es un pulmón. Entonces, esto es el condensador, ¿sí? Esto es en el diagrama, digamos, TS. ¿Qué es importante de esto, digamos? Cuanto menor es la temperatura de condensación, ¿qué le pasa a este ciclo? Aumenta su área, Claro. ¿sí? Entonces, si aumenta su área, ¿qué quiere decir, digamos? Si uno Que entrega más trabajo el ciclo. Correcto, entrega más trabajo. Entonces sería ideal poder, digamos, que la condensación se produzca a la menor temperatura posible. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí tenemos que pensar antes de ver los tipos de intercambiador, cuáles son las fuentes frías que tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces, esto puedo escribir. Ahí está. Entonces, si hablamos de las fuentes frías, ¿sí? ¿Qué fuentes frías se te ocurren, digamos? ¿Cómo puedo yo extraer calor del ciclo? No, puede ser una masa de agua muy grande, Sí, a una temperatura relativamente baja, como un río. en definitiva, la que se lo va a llevar es la atmósfera. Vamos, tipo, Claro, es la atmósfera. Y de esa atmósfera podemos tener dos medios. Un medio que es el aire, ¿sí? Y otro medio, eventualmente, que es el agua. ¿Sí? sí, O algún cuerpo superficial de agua, el aire, de más está decir, digamos la atmósfera es un continuo, entonces, bueno, nunca el aporte de calor que nosotros le hagamos a la atmósfera nunca le va a generar un cambio de temperatura a esa atmósfera en su totalidad, ¿no? En el agua no pasa lo mismo. Si vos tenés una lagunita chiquitita y le empezás a calentar el agua de la laguna, bueno, si el calor aportado es mayor al calor que puede disipar esa laguna, se va a empezar a calentar, básicamente. ¿Sí? Así que ahí tenemos dos medios. Un medio, digamos, es el aire, otro medio es el agua. Entonces, en el caso de aire, ahí lo que tendríamos es un aerocondensador, ¿sí? Que básicamente, como es un intercambio agua y del otro lado hay aire, te acordás la ecuación, ¿no? De transferencia de calor que dependía de la superficie,
hay que aumentar la superficie porque el coeficiente de transferencia es bajo, ¿sí? Entonces, lo que vas a ver en un aerocondensador es un intercambiador de superficie extendida, es decir, que el tubo está aletado, ¿sí? ¿Te acordás? Tubo aletado es, digamos, algo parecido a un tubo aletado es un radiador de un auto. Un tubo aletado es un tubo, ¿sí? Bueno, estoy intentando hacer algo recto, pero no me sale, que tiene las aletas acá, ¿no? Que básicamente tiene aletas para aumentar la superficie. Entonces, bueno, tenés, digamos, este es el tubo, ¿no? Por acá pasa el fluido por el interior, el fluido a enfriar, digamos, a enfriar, que es el condensado, ¿sí? Y por acá está el aire, ¿no? Eso sería un aerocondensador. Y en el caso ya del agua, ¿cómo funciona acá? Ahí está. En el caso del agua, como bien vos dijiste, puede ser, digamos, cualquier cuerpo superficial de agua que tenga un volumen suficiente para que su temperatura no varíe producto de este aporte de calor, que puede ser eventualmente un circuito abierto. De acá podemos hablar de circuitos abiertos. Ahí puede ser que puede ser un río, puede ser el mar, ¿sí? Implicancias distintas, o puede ser agua con circuito cerrado, que eventualmente puede ser una torre de enfriamiento. Esto es todo, bueno, podría llegar a existir algo más, no suele, digamos, no es habitual que lo encuentres porque económicamente no conviene, pero uno con esto decir, che, si yo disminuyo esta temperatura todo lo posible, ¿no? Entonces, acá tengo una ahora vamos a ver cuánto me limita el aire y cuánto me limita el agua, pero si yo de alguna forma la puedo disminuir más, el ciclo va a tener mayor rendimiento. Entonces uno podría pensar en intercambiar contra algún ciclo frigorífico, ¿sí? ¿No? Para disminuir esa temperatura, pero eso no se hace ¿por qué? Porque el aporte de energía que le tenés que agregar al ciclo, obviamente, es mayor que la energía que te extrae. Ese ciclo va a tener un rendimiento, entonces no vas a ganar más energía por poner acá un ciclo frigorífico, ¿sí? Generalmente el ciclo frigorífico a la larga termina siendo lo mismo, ¿no? La diferencia es que vos al aportar energía, muchas veces en la forma de trabajo mecánico sobre un compresor, generás una temperatura baja. Pero ese ciclo frigorífico tiene un condensador que está condensando contra algo siempre, ¿no? Que puede ser aire, agua o alguna fuente fría. Bien, entonces vamos digamos, a pensar un poco. Bueno, antes de esto, este es un tipo de intercambiador, ¿no? Cuando vamos al aire. Ahora, si vamos al agua, ¿sí? El intercambiador que tenemos es un intercambiador de casco y tubos, como el que ves acá, ¿sí? Que básicamente hay tubos y hay una carcasa. Por el interior de los tubos tiene ahí dos cabezales. Por el interior de los tubos circula el agua, el condensado, ¿no? El agua, circula el agua de enfriamiento. Y por el exterior de los tubos va condensando, va chorreando el vapor que se condensa. ¿Sí? En su interior acá, este es un equipo que opera a presión constante, ¿sí? Y esa presión está determinada por la, digamos, temperatura, por la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo es eso. Si yo tengo acá, vamos a hacer un perfil de temperaturas. Si yo tengo, en este eje es el eje de las X y este eje es el eje de las temperaturas, ¿sí? Y yo, digamos, me imagino que este es el intercambiador acá, ¿sí? Y de alguna manera acá ingresa, digamos, el agua fría y acá sale el agua caliente, ¿sí? Y que en igual sentido por acá ingresa el vapor
y por acá sale el condensado, ¿sí? Como si Sí, fuera, esto estuviera siendo así, ¿no? claro. Entonces vamos a ver cómo son las curvas de cada una de estas corrientes. Si nos paramos del lado, esto es vapor, nos paramos del lado vapor, decimos, bueno, hay una condensación, esa condensación se produce a presión constante, a temperatura constante, bueno, presión y temperatura cuando está condensando. Entonces es una recta, digamos, en cualquiera de las posiciones va la temperatura constante, ¿sí? Es la temperatura de condensación para una determinada presión. Bueno, ¿cuál es la presión? Tengo que mirar la fuente fría. Esto es lo que viene de la fuente fría que tenemos. Todavía, nada, nos paramos por acá. Y después, digamos, vamos a... Esto va a ser así. Entonces, ahora empiezan a jugar varias variables y lo que tenemos que ver es un poco una ecuación, ¿no? ¿Esta ecuación cómo es? Vos sabés que el calor intercambiado entre estas dos corrientes, ¿sí? Es igual a ¿qué? Si nos paramos del lado del agua, ¿cómo es ese calor? Es igual a la masa de agua por, ¿sí? Por calor El, específico. Bueno, sí. no es calor No, específico, es el lambda de condensación o el delta H o llámalo como quieras, ¿no? La variación de entalpías entre la entalpía del vapor saturado y del condensado, ¿no? O sea, la claro. entalpía de este punto respecto a la entalpía de este punto, ¿sí? Ujú. Y esto, para que no sé ni cómo se mueve, ahí está. Y esto, si nos paramos ahora del lado del agua de enfriamiento, el M de enfriamiento, ahora ahí sí es igual a un calor específico, al calor específico propio del agua, por el delta T del agua. Sí. ¿Sí? Entonces, nada, parece así como esta igualdad. Entonces vamos a ver qué tenemos en esta igualdad y qué no tenemos. ¿Sí? La masa de, esto vamos a ponerle masa de condensado para que esté más. La masa de condensado es un dato, depende de mi ciclo. ¿Sí? El delta H, digamos, yo sé digamos, digamos, conozco el delta H y no, porque el delta H es función de la presión, que es función de la temperatura. Cuanto más baja es mi temperatura, esto cambia. Así que yo para poder definir este delta H, tengo que conocer, digamos, a qué nivel va a estar esta recta, ¿no? Entonces, acá todavía está irresuelto de alguna manera. La masa de enfriamiento, calor específico lo conozco, y el delta T no lo conozco. O sea, a veces no sé si se pueden pintar las cosas de colores, seguramente se pueden. Allá arriba, no, ahí arriba, mira. Volví al texto. Vuelvo al texto para esto, el texto se aprende acá. Ah, mira. Allá No. arriba tenés para cambiarle el color. Entonces, bien. Ay, la pucha. Hay que tener paciencia. Ahí. Entonces, delta H, vos decís que sacarlo de color del texto. Fin. No, me cambia todo. Bueno, no importa. Delta H no lo tenés. La masa no la tenés y el delta T no lo tenés. Y tenemos, ahí, digamos, como pareciera haber tres incógnitas, ¿sí? Una ecuación, infinitas soluciones tiene esto. Entonces, vamos a darle una vueltita de rosca a ver cómo podemos hacer para determinar este sistema, ¿sí? Hiciste una materia que es transferencia de calor y masa, que ahí creo que dimensionaron un intercambiador de calor, acá te voy a mandar una mosquita, Sí, y ahí viste un concepto que es el pitch point o la temperatura de acercamiento, que tiene un concepto, digamos, práctico, ¿sí? Yo, digamos, si yo quisiera que la corriente que yo estoy de alguna manera condensando, ¿no? Pero esta corriente de enfriamiento, eh,
bajarla todo lo que pueda, decís, bueno, en el límite yo quiero que esta línea pase por acá, ¿no? Claro, En el límite yo quiero que pase por acá. Si el intercambiador fuera así como yo lo grafiqué, ¿sí? Generar ahí digamos, ¿es posible en la realidad hacer eso? Y no, porque en la medida que te vas acercando, la fuerza impulsora de ese intercambio, que es la variación de temperatura, la diferencia de temperatura, se te va haciendo cada vez más chica. Cuanto claro, más chica, menos fuerza impulsora, menos calor transferido hay, y en definitiva, ¿qué tenés que hacer? Agrandar el área. Agrandás el área, bueno, esto es asintótico. El área tendría que tender a infinito para que las temperaturas puedan igualarse, claro. ¿sí? Eso sería, nada, un equipo gigante, ¿sí? Entonces, esa temperatura de acercamiento es práctico. Es decir, bueno, ¿hasta dónde es económicamente viable o razonable acercarme? Bueno, hay que definirlo eso. ¿Quién lo sabe? Habría que hacer cuenta. Decir, che, si me acerco 1 grado, el intercambiador es. Bueno, la verdad que no se hacen esas cuentas. Se define y generalmente, en equipos como este, y en muchos intercambiadores, esa temperatura de acercamiento, ese pitch point, está en el orden de los 10 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya por lo menos sabemos hasta dónde tenemos que llegar acá. Ya esto está definido, 10 grados. Me resuelve esta ecuación y todavía no, me falta algo más. ¿Y qué es lo que me falta? Digamos, yo si supiera cuál es el caudal de agua de enfriamiento, ¿sí? Si yo de alguna forma pudiese determinar el caudal de agua de enfriamiento, eh, un poco lo resolvemos ya. O si vos, digamos, conocido el caudal, ¿sí? Tenés el delta T, esta temperatura, ¿la tenés definido? Estoy haciendo, me enredé solo, pero Sí, sí, y pasa que te falta algo todavía. Vos decís, la che, presión bueno, de, la decreto presión un de caudal. condensado. Claro, decreto un caudal y tiene sentido, y yo qué sé, si todavía nada, eran 3 variables, una ecuación, sigo teniendo infinitas soluciones. Entonces, vamos a ver si el sistema me da algo más, ¿no? Y la verdad que cuando uno empieza a pensar, tanto en sistemas pensando como aire o como agua, la temperatura de descarga no puede ser cualquier cosa. Y la realidad que cuanto mayor es la temperatura de descarga, menor es la circulación, ¿no? Cuanto menor es la temperatura de descarga, más parecido a la entrada, mayor es la circulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto el delta T de esta corriente es más chico, este delta T es más chico y este caudal se hace más grande para extraer una misma cantidad de calor, Claro, ¿sí? sí, Entonces, vamos a ver qué sistemas tienen agua, por ejemplo. Entonces yo digo, un río. Yo tomo agua del río a la temperatura del río. ¿Puedo devolverle cualquier cosa al río? Bueno, ¿quién es el que me lo define? La legislación. claro, En este caso en la Argentina, es provincial. A ver cómo son la legislación en cuanto a vuelco sobre los cursos de agua superficiales. Bueno, tanto. Entonces, generalmente ese delta no supera, obviamente depende provincia a provincia, no supera los 20 grados y tiene una razón de ser eso, que vos con el aumento de temperatura generás una mayor proliferación de algas generalmente, o sea, nada, es como viven más, viste, las cosas. claro, Y generás un cambio en la diversidad, ¿viste? Las algas tienen entonces el problema que fantástico, pero no dejan pasar la luz. Si no dejan pasar la luz, ¿cómo se llama? Se terminan muriendo los pececitos a la larga. Sí. ok, Entonces, vos no querés modificar la biodiversidad en el área donde estás haciendo el vuelco. Entonces, la normativa, la provincia definen eso, o los países, bueno, en todos lados del mundo está definido.
y generalmente está en ese entorno de 20 grados. En el caso de una torre de enfriamiento, lo vamos a ver más adelante, pasa algo parecido. Vos a una torre de enfriamiento no le podés, digamos, entrar con agua a cualquier temperatura, ¿sí? Entonces, es habitual, acá, digamos, quedó medio en evidencia que tenemos que empezar a decretar cosas, ¿sí? Entonces, algo que se puede decretar es esto, digamos, bueno, me tomo una temperatura de acercamiento de 10, después genero este salto, me lo tomo 20 grados, ¿sí? Eh, y ahí ya generé, ya tengo 30 grados desde la temperatura de la fuente fría que yo tengo, que es el agua del río, el agua de una torre, de salida de una torre de enfriamiento, lo que fuere. ¿Sí? Entonces ahí defino este delta T, ¿sí? Y definido este delta T me ayuda, porque al conocer la temperatura esta, conozco el delta H también. Entonces, de toda esa ecuación, o sea, esta la tenía, al conocer las temperaturas, conozco el delta H, despejo la corriente de circulación de agua de enfriamiento. Me surge una duda. ¿La legislación solo restringe respecto al salto térmico o también al caudal? Vos podés. No, vos a ver, todo proyecto tiene un estudio atrás, un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en función de cuál es de lo que estás haciendo, hay como un estudio de impacto ambiental donde te dan la aprobación. Uno no puede ni tomar ni devolver lo que se te dé la gana de un río o de lo que fuera, digamos, porque no, básicamente no es tuyo, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, todo proyecto cuando arranca se supone que debe tener un estudio de impacto ambiental y ahí es donde nada, se definen esas cosas. Después, si Pablo puede, nada, él vivió un proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, dependiendo de la trascendencia que tenga el proyecto y el impacto en la comunidad, puede ser de una manera o de otra. Hay muchos proyectos en la Argentina que están frenados justamente porque no se aprueba el impacto ambiental. Si te vas a un proyecto minero, o sea, los proyectos mineros de la provincia de Chubut, claro, la provincia nunca le da la aprobación del estudio de impacto ambiental y es uno de los mayores reservorios de oro del mundo, ¿no? El proyecto Navidad, y está ahí. Bueno, nada, es competencia provincial y el canal es ese, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuentita es algo, vamos a hacer una cuentita, un ejemplo, ¿no? Imagínate que tomás agua de un río, el agua está a 20 grados, ¿sí? Entonces vamos a llegar acá, dijimos 20 más 10, 30, ¿sí? Si esto estaba a 20 son 50 grados, ¿sí? 50 grados es esta temperatura, ¿no? Es la temperatura de condensación, ¿sí? Que uno tiene. En el caso, imagínate que tuvieras aire, ¿sí? Vamos tenés aire, es un aerocondensador. ¿Qué, ¿Qué temperatura tomas para el aire? O sea, ¿cómo te imaginás vos hacer el ejercicio, no? Vos tenés, esto Y es temperatura, ¿sí? Temperatura, y tenés los días del año, ¿sí? Y tenés algún tipo de distribución, yo qué sé, arrancás ahí a principio de año, hemisferio sur, y bueno, yo qué sé, hace calor, después baja y después tiende a subir de nuevo, ¿no? sí, Entonces, listo, tenés esto. Y esto pasó en el año 2020. sí. Bueno, vamos a definir cómo es la temperatura ¿Cómo definimos la temperatura? Y yo tomaría la menos favorable, o sea, la temperatura más alta, y no solamente miraría el último año, sino los últimos 10 o 20 años, no sé, por Bien. tirar un número. O sea, lo importante es eso, hay que tomar algún plazo temporal, porque no todos los años son iguales. Digamos, es más o menos evidente que cuanto mayor es ese plazo temporal, la muestra va a poder empezar a contener casos extremos más grandes, ¿sí? Si uno dice, bueno, mi muestra son los últimos 50 años,
Che, no sé, el 3 de enero del año 82 hizo 42 grados en Buenos Aires, se derretían los picaportes de la puerta. Bueno, agregaste ese puntito en tu muestra, ¿no? Ujú. Entonces, eso por un lado. Y después, bueno, digamos, vos decís, tomo la máxima de todo. Bueno, esa tenés que entender que es una decisión. Yo me paro en el lugar del que paga, ¿no? Y te digo, che, Francisco, fantástico, vos sos el ingeniero, yo entiendo, vos te querés cuidar, tenés casco blanco, te querés ir a dormir tranquilo, pero me estás haciendo poner un intercambiador gigante porque en el año 82 hizo 42 grados, ¿por qué no volvés y haces las cuentas de nuevo? Porque para eso te pago. ¿Sí? Entonces, viste, tragás fuerte y decís, bueno, vamos a ver qué, hacemos la cuenta de vuelta. Entonces, la realidad es que, digamos, uno puede tomar una muestra grande, pero no tiene sentido, o hay que definir cuál es el criterio si en mi diseño yo quiero incluir el 100% de los puntos o me quiero tomar el lujo de dejar algún punto afuera, porque ¿qué es lo peor que puede pasar acá? Acá explota el reactor nuclear y es Chernobyl. No, acá nada, va a condensar un poquito más arriba y los días que haga mucho calor va a tener un poquito menos de rendimiento. Entonces la verdad que digo, no me afecta. Llego a la Sí, conclusión de que no me afecta. Entonces yo digo, bueno, yo la verdad acepto que el 2% del tiempo exista la posibilidad de que funcione con un rendimiento un poquito más bajo. ¿Sí? Entonces, si vos lo que haces es, tomaste para, perdón, no puedo hacer una línea recta, tomás un año, digamos, para tu muestra de tus últimos X años, 10 años, 20, 50, los que tomaste, sacás una distribución de temperaturas, ¿sí? Decís, bueno, mira, estas de acá, yo no las quiero ni ver. O sea, chao. Para mí mi temperatura de diseño es esta. claro. Y ahí definís una temperatura de diseño. Entonces, ponele que en Buenos Aires decís, bueno, yo qué sé, 34 grados. Chao. Mi temperatura de diseño es 34 grados. Entonces, 34, uy, en la facultad había una temperatura de acercamiento, ahí la llamaban temperatura de acercamiento, 10 grados, 44 grados. ¿Sí? El aerocondensador, 44 grados. Eh, ves que estamos más o menos en lo mismo, ¿no? Llegás a, digamos, se logran temperaturas de condensación de ese orden, 45, 50 grados, 55, 60, digamos, son todas cosas bastante frecuentes, ¿sí? Eh, ¿A qué presión te queda a no, 45 baja, grados? o sea, si vos pensás que a 100 grados es una atmósfera, ¿sí? Sí. Cuando empezás a bajar la temperatura, no sé, pero recontra baja. Habría que buscar ahí la tabla, a ver si tengo alguna tablita de vapor, creo que tenía. No, pero o sea, es menos de media atmósfera, digamos, o por ahí. Sí, sí, si vos buscas acá temperatura y le pones 50 grados, está bueno, está en bar, digamos. Nada, 0,12 Claro, atmósfera, digamos. Nada, sí, sí, muy poquito. expresión, claro, expresión baja. Em, Así que bueno, este es de alguna forma el chiste, digamos, la teoría un poco de este equipo. Eh, es un equipo que, como vos ves, del lado del casco, la presión exterior es mayor que acá nada, acá está la presión del agua, pero en el casco, en este lugar, la presión exterior es mayor que que la presión interior, ¿no? O sea, no está sometido a presión interior la carcasa esta, ¿sí? Y después tiene una singularidad que Claro, es tiene como acá este hot well, que básicamente acaba condensando, y no es lo mismo, vos básicamente acá lo que querés es asegurarte de que esto esté lleno de líquido, ¿sí? Acá aguas abajo de esto hay una bomba, que es la bomba de extracción de condensado, que tiene que enviarlo hasta el tanque de agua de alimentación, ¿sí? Que, o sea, acá pasa todo en este lugar del ciclo, uno ni se da cuenta, ¿sí? Pero sí, esto no sé cómo se pasa de hoja, ping, mira, fantástico.
Entonces, si vos te acordás, teníamos la turbina, ¿sí? Y de la turbina viene este equipo, viene el condensador, y del condensador lo agarra una bombita. Dependiendo del esquema, puede haber acá intercambiadores en el medio, yo qué sé, pero bueno, termina en el tanque de agua de alimentación que lo agarra otra bomba para mandarlo a la caldera. ¿Sí? Sí. Entonces, esta bomba, vos no querés que le llegue líquido acá, digamos que le llegue soda o algo que está condensando. Es una bomba, tiene que llegar líquido ahí. Aparte, si digamos, si todavía tiene que estar condensado ya eso. ¿Mm? Eh, entonces, lo que se hace, digamos, no es lo mismo medir a igual volumen. Imagínate que esto es un recipiente, ¿no? Yo tengo un recipiente así y así. Y los dos los lleno con un volumen igual de líquido. ¿Sí? Digamos, ¿en cuál de los dos es más fácil medir la variación de volumen? O de nivel, digamos, de nivel. En el segundo, el de El abajo, de decís, ¿no? abajo. ¿Por qué? Porque genera una variación de altura mayor, así que independientemente el método, imagínate que usas presión diferencial, digamos, para medir nivel acá, o el método que uses, la variación va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en tu condensador, lo que vas a tener es, para no medir acá todo a lo largo, se le hace una especie de bota, ¿sí? Y acá se hace la medición de nivel, ¿sí? Claro. Entonces, lo que busca uno que es tener esto lleno, que siempre de alguna manera, bueno, acá, ¿no? Que esté siempre lleno. Entonces, ¿qué haces? Intentás operarlo a nivel constante, ¿sí? Digamos, básicamente pones una valvulita acá, o sea, una recirculación, una válvula, y abrís y cerrás, ¿no? Para mantener el nivel constante en el condensador, ¿sí? Con el objetivo de que a la bomba le llegue solamente condensado, ¿sí? Eh, bien, entonces, volviendo acá, digamos, estamos analizando un poco constructivamente, ¿no? Es un casco y tubos, tiene, digamos, dos cabezales. Entonces, pensemos un poco, acá yo tengo presión, ¿qué presión? ¿Cuál es mi delta de presión acá? Y bueno, va a depender de cómo es mi circuito de agua de enfriamiento, pero bueno, si lo pensamos a ese circuito de agua de enfriamiento, imagínate que este es el condensador, ¿sí? Y yo de alguna manera acá condenso, tengo esta corriente que viene de la turbina y va hacia el tanque de agua de alimentación, y acá vengo, vamos a suponer que venís de un río, ¿no? Pones una bombita acá, tomás de un río y de alguna forma lo volvés a devolver al río, ¿sí? Entonces, esa línea, toda esa línea tiene una pérdida de carga, ¿no? Y más, yo que sé, tomás de por algún lado y es esta línea, ¿sí? Esta es digamos, ¿cómo se llama? La curva característica que tiene este circuito hidráulico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si esto básicamente ¿cómo se llama? Expresamos como caudal y esto presión, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la presión que tenga acá? ¿Sí? Y bueno, la presión será alguna presión, esto es la bomba, ¿sí? Y esto es el lugar donde tomás. Entonces, bueno, tendrás alguna presión por algún lado de acá, adentro del intercambiador. A los efectos de diseño, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y que algún ñato te cierre una válvula acá y la bomba se vaya acá, ¿no? Más de esa presión no vas a poder generar. eh, entonces, generalmente lo podrías diseñar contra una presión de shutoff, nada, con la presión máxima de descarga que puede generar esa bomba, ¿sí? Eh, esa como presión máxima, digamos, de operación de ese sistema. ¿Sí? La de diseño, puedes tomar márgenes y cosas porque siempre son presiones medio bajas. Entonces, viendo que la presión no es muy alta, ¿sí? Habitualmente, y tenés cabezales,
Entonces, estos equipos son equipos bastante voluminosos porque necesitas mucha superficie de intercambio. Entonces, ¿te acordás los cabezales que vimos cuando vimos el tanque de agua de alimentación? Vimos que estaban los cabezales esféricos, semielípticos, toriesféricos y los planos, y que en definitiva, al ir aumentando la presión, vamos en el sentido inverso al que te hizo el relato, ¿no? Y acá realmente hacer un cabezal, no sé, viste, toriesférico, de algo de diámetro muy grande, sería primero muy costoso, y después que estos se ensucian, estos tubos. Entonces siempre, digamos, está bueno tener la oportunidad de limpiar con de alguna forma medianamente, digamos, fácil estos cabezales sin tener que desarmar, digamos, sin tener la necesidad de sacar esta tapa así como, ¿viste? Está claro que no puede estar soldada esta, pues si no puedes limpiar, ¿no? Entonces, esto primero tiene que estar de alguna manera, tiene que tener la posibilidad de abrirse, ¿no? Entonces, lo que te vas a encontrar muchas veces son cabezales planos con unas bocas para mantenimiento, inspección, ¿sí? O sea, vas ahí, imagínate un círculo grande y bueno, acá van unas puertas, dos puertas así, donde esas puertas se pueden abrir y bueno, muchas veces puede venir alguien con una lanza de vapor o algo para limpiarlo, ¿no? Ahora después vamos a ver por qué se puede ensuciar, pero para limpiarlo. Eh, Eso, digamos, del lado de agua, ¿no? Y del lado vapor, lo que vas a ver es que el equipo tiene como una especie de una gran brida de cuerpo, que es esta entrada de vapor, que naturalmente, ¿cómo funciona eso? Eso debiera estar ¿dónde? Si yo tengo muy esquemáticamente la turbina, ¿sí? Entonces, como nada, esto es la turbina, acá le entra vapor y acá, o sea, esto es la vista lateral, digamos, entra vapor, esto expande, ¿sí? Expande y acá sale, ¿sí? Por una cuestión de gravedad, naturalmente tendría que salir para abajo el vapor, ¿sí? Entonces, digamos, el diseño típico es que el condensador esté abajo y lo vamos a ver la clase que veamos la turbina. Esto está bueno porque te quedan los cojinetes de la turbina, digamos, que obviamente digamos, son plausibles de tener mantenimiento, ¿no? Te quedan afuera, entonces, nada, esto es fantástico. Pones el condensador, queda abajo. ¿Cuál es la macana de esto? Que tenés que subir la turbina, ¿sí? Porque si acaba el condensador, acaba de la bomba, y encima está tomando de un equipo que está en equilibrio, entonces yo tengo que darle AMPA a esta bomba. Entonces, nada, eso hace que tengas que elevar todo esto, ¿sí? Para que esto funcione, ¿no? Esto no son equipos livianos necesariamente, y aparte le está colgando el condensador, ¿no? Entonces, nada, todo eso pesa un montón y esta mesa de hormigón no es menor. Pero un poco antes, para no olvidarme, ¿no? El volumen específico, el volumen que tiene ese vapor se expandió, tiene un volumen grande. eh, entonces el agujero, la brida de cuerpo que tiene ese condensador es grande, es un pedazo de agujero, no es una bridita ahí 24 pulgadas, no, es terrible agujero lo que va ahí. Sí. Entonces, cuando veamos la próxima clase un poco las fotos de todo esto, vas a ver que acá a veces tienen unos refuerzos. Esto puede tener sección cuadrada, por ejemplo, medio rectangular, y tiene todos unos refuerzos para darle rigidez, ¿no? Porque en definitiva sacaste un montón de material para hacer algún refuerzo. Bueno, de alguna manera lo tenés que arriostrar todo eso, agarrar Claro. de algún lado, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso por el lado este, digamos, del diseño. Eh, ¿Qué más? Como vimos antes, la temperatura Estoy yendo hasta acá.
como vimos antes, la presión que se genera del lado del vapor depende de la temperatura de la fuente fría y de mi diseño de los equipos, pero en definitiva depende de la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Entonces, estos 0,12 bar que vimos, esa presión bajita que vimos, nada, se tendría que, digamos, establecer sola en la medida que yo vaya, que entre en régimen eso, uno, tendería a pasar, tendría que ir bajando. Pero la realidad es que mi ciclo ideal, mi ciclo ranking ideal, cuando yo empiezo, digo, bueno, ¿la caldera de qué está llena? Y la caldera está llena de agua ya. Empiezo a calentar, empiezo a generar vapor, eventualmente hago un soplado ahí, lleno mis líneas de vapor, las voy llenando, la caldera, la turbina la voy calentando y voy purgando ahí que se vaya calentando, purgando el líquido, bueno, todo eso va medianamente quedando lleno de vapor, de agua en definitiva, pero digamos, no se lo puede extraer todo, ¿no? Uno hace un purgado de la caldera, purgas la turbina, pero el condensador es el lugar donde van a ir a parar todos los no condensables. Todo este aire que no pudiste barrer o sacar por algún lado, terminan acá adentro. ¿Qué es lo que te hacen? Te ocupan lugar. Y ese lugar que hace, es lugar donde vos no podés condensar, en definitiva. Hiciste un equipo gigante, te costó un montón de plata y encima está ocupado por aire. Entonces, ¿cómo lo sacás ese aire de ahí? ¿Sí? Ese es uno de los motivos, ¿no? Si uno piensa en un arranque, digo, bueno, ahí hay un montón de. Uno dice, bueno, pongo acá un sistema de vacío para el arranque y en el momento que esto está todo operativo, ya está, listo. Saqué el aire que no pude barrer y esto funciona. Y la realidad que todo esto opera digamos, gran parte, este pedazo del circuito opera en depresión. Entonces, ¿cómo haces vos para asegurarte, digamos, que no esté ingresando, que no haya al revés que una pérdida, que no esté ingresando aire desde el exterior al interior del equipo? Claro. Y la verdad que, bueno, no sé, lo fabrico y ¿qué haces? ¿Viste? Ponele que sí, generás que vas a meter un tipo ahí con una esponjita y coso para ver si está imposible, ¿no? Entonces, y aparte, generar estanqueidad en vacío es bastante complejo, es mucho más complejo que en presión, ¿no? Entonces, termina entrando, digamos, de a poquito aire acá y lo que se pone son sistemas de extracción también de los no condensables en la operación, ¿sí? Entonces, eso se hace generalmente con eyectores, ¿no? El eyector, ¿te acordás, no? Es una tobera convergente divergente que utiliza como fuerza, digamos, a ver, bueno, una tobera convergente divergente, ¿sí? Y acá se le mete vapor, básicamente. Entonces te genera acá toda una depresión. Entonces vas a ver, hay un eyector grande, el grande es el de arranque, y después que generalmente vas a ver uno más chiquitito, que es el eyector el de operativo, ¿sí? Bien. Vos me decís, che, ¿se puede poner una bomba de vacío, una bomba de anillo? Ahí digo, bueno, eventualmente se podría llegar a poner. La verdad que no. ¿Tenemos por ahí? No, por una cuestión de tamaño, Ah, digamos, y la bomba aparte es un equipo rotante, necesita mantenimiento y serían grandes y demás. Entonces no se suele hacer, ¿sí? bien. Eh, Entonces, bueno, hasta ahí barrimos un poco todo. ¿Qué nos queda de esto? A ver, creo que había algo. Bueno, acá ves, pueden ser eyectores, pueden ser bombas de anillo líquido, que no tienen mucho misterio. El anillo líquido es un excéntrico, digamos, esto gira excéntrico respecto del eje de la bomba y, digamos, tiene ahí unas toberitas que son estas de acá, entonces ese volumen al estar excéntrico como variable y nada, va generando vacío. Esto es lo que se usa en un laboratorio para generar vacío, se usan estas bombitas.
Hay bombas de doble tornillo con operación similar y demás que generan grandes caudales, pero lo habitual, aparte estando en una planta que tenés vapor, es usar un eyector. ¿Qué nos falta de esto? Y algo que yo te dije, bueno, esto tiene cabezales planos, y esos cabezales hay que abrirlos para poder hacer limpieza, y vos me decís, che, pero ¿por qué hay que hacer limpieza de esto? Y la realidad es que, digamos, hay que hacerle limpieza. Imagínate que tomamos agua de un río. ¿Mm? El río, nada, generalmente tiene cosas que viven en el río, tiene suciedad y demás. Y decís, bueno, yo hago un filtrado, es habitual, digamos, a través de filtros rotativos, de sistemas de rejas, viste, no querés que se te meta un tronco, ¿no? Pero, digamos, termina llegando, tomás del río Paraná y te termina llegando, digamos, tengo acá el chico que está medio nervioso, terminan llegando y generándose como deposiciones sobre. A ver, espérenme que voy a alertarlo de esto. Está medio alterado el chico este. Un segundito, ¿eh? Ya vengo. No, no hay problema. Ahí está. Antes paraba para ir al baño, ahora para retirar al pequeño. Digamos. Entonces, bueno, acá se van como ensuciando esto. Es una posibilidad de decir, bueno, cada tanto agarro y nada, paro la planta, obviamente si esto no funciona, para toda la planta, y meto unas lanzas de vapor o algún sistema de limpieza, digamos, yo no quiero que haya una resistencia entre el fluido frío y lo que yo estoy intercambiando, ¿no? Eso supongo que está claro, ¿no? Si vos tenés así el caño, y acá se te va pegando toda mugre, es una resistencia al intercambio de calor, Claro. y eso no lo queremos. Entonces digamos, hay un sistema que generalmente son en centrales grandes, no lo vas a ver en centrales chicas, y que toman de cuerpos superficiales que arrastran sedimentos como, viste, el río Nilo, el río Paraná, digamos, esos ríos caudalosos de llanura, que son estos sistemas, o cuando se toma de mar también, ¿no? Estos sistemas de bolas recirculantes, ¿sí? Que básicamente el sistema es, bueno, imagínate que con una periodicidad le vas metiendo acá una pelotita prácticamente igual diámetro que el diámetro interior del tubo de forma tal que te vaya arrastrando lo que se empieza a pegar ahí te lo arrastra esa pelota, ¿sí? Mirá. Entonces, el chiste de eso es generar un diseño que haga que las pelotas pasen por todos los tubos y que vos las puedas recuperar, porque si no te queda tipo una cancha de tenis, ¿no? Todo lleno de Claro. pelotitas. Eh, y eso sí, existe, se llaman sistemas de bolas recirculantes. Tienen una tecnología, no es que te vas a poner vos ahí, te lo venden dos o tres y ya le tenés que comprar a uno de esos. Y hacen eso, ¿no? Tienen la posibilidad de meter las pelotitas y distribuirlas uniformemente. Estos tienen 200 tubos, 300 tubos, ¿no? No es que tienen dos tubitos. Meterlas, digamos, uniformemente a lo largo del tiempo y después de recuperarlas y volver a meterlas. ¿Sí? Así que básicamente esto es el condensador. Lo que nos queda ver es del condensador hay dos tipos, digamos. Esto que te conté antes, que son los condensadores más habituales, ¿no? Que están parados abajo de la turbina. Che, espérenme que me voy a quedar sin batería. Ya vengo, en 30 Ok, segundos. ok.
Ahí estoy. Bien. ¿Dónde estaba? Ah, te conté del sistema de bolas recirculantes, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ahí. Ah, no, y ahora los tipos. Entonces habíamos dicho, bueno, lo habitual es que esté abajo, ¿no? Que esté la turbina y que esté el condensador abajo. Eso, nada, hay que generar una terrible mesa de hormigón, ¿sí? Entonces imagínate que esto tiene, yo qué sé, 3 metros de diámetro, hay que darle ampa a la bomba, a diferencia de la bomba de extracción de la bomba de alimentación de caldera, es una bomba que tiene, eh, digamos, un menor requerimiento de AMPA, porque la presión es una bomba generalmente tiene, digamos, un impulsor nada más, porque tiene que simplemente alimentar el tanque de agua de alimentación, que está a presión atmosférica, o sea, parte de una presión baja de 0,12 bar y termina tirando un bar, ¿no? O sea, el delta H de esa bomba es bajito y entonces tiene un requerimiento, pero bueno, imagínate que acá hay 5 metros, o sea, entre 3, 4 metros de requerimiento de la bomba y algún metrito de margen, y acá está el hot well, la bota esa que tiene el equipo. Si son 3 y 5 y haces la cuentita, te termina quedando, se llama mezanín, se le dice esto en inglés, te termina quedando 8 o 9 metros, ¿no? Es el tercer piso de un edificio, ¿sí? Y encima acá hay que ponerle nada, una turbina que tiene solidaria ese condensador, que tal vez es un conjunto que pesa, no sé, 50 toneladas, 70 toneladas, no es un edificio común, sino que encima le metiste 5 pisos más, ¿no? Claro. Así que te quedan unas columnas bastante importantes. Esa es Sí, una forma. Lo bueno de esto es que te queda limpita ahí la turbina, te quedan los cojinetes afuera para mantenimiento fantástico. Eh, Te queda un edificio alto, obviamente, esto después hay que ponerle techo, las turbinas de vapor son equipos delicados, no es que los puedes dejar ahí a la intemperie, todo esto, o no es habitual al menos. Entonces, lo que hicieron los fabricantes habitualmente el condensador, vos al menos el diseño se lo comprás al de la turbina, eh, digamos, porque, a ver, una turbina sin un condensador no sirve para nada, no hace nada, digamos, más en un ciclo Rankine así a condensación, un ciclo que es para generación, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los fabricantes de las turbinas es ir por una alternativa donde se pone la turbina y dijeron, bueno, ¿cómo hago para ahorrarme esa mesa de hormigón? Bueno, pongo el condensador acá, ¿sí? Pongo el condensador acá. Si yo hago un corte y miro, ¿sí? Yo lo que tendría sería, digamos, el eje de la turbina y después yo tengo un anillo en definitiva, ¿sí? Y acá están todos los álabes, ¿sí? mm, Entonces, de este anillo, cuando íbamos al diseño este de acá, ¿sí? Lo que había, este era un pleno de salida, ¿sí? Que básicamente es este anillo, acá una pared y está abierto abajo, ¿sí? mm, Entonces, perdón, sí. Entonces, el vapor hace así, como cae, termina de salir y cae. ¿Mm? Entonces, lo que dijeron los tipos, bueno, ¿qué me impide a mí poner acá? Poner de frente, en vez de poner el condensador acá abajo, ponerlo de frente. Y me ahorro 3 metros de estas columnas gigantes. claro. Entonces, este diseño lo que se hace es te permite, digamos, montarlo prácticamente sobre una mesa de hormigón y después, bueno, se ponen las bombas de extracción de condensado. El tema del AMPA lo seguís teniendo, pero te ahorrás en obra civil, te ahorrás en metros cúbicos de hormigón. La contra que tiene esto
es que el cojinete te queda acá adentro. Si vos Claro. tenés que darle mantenimiento al cojinete, tenés que, digamos, Todo el desarmar. condensador. Claro, sí, o tienen alguna cosa ahí para desarmar, pero no es tan grato el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, como te decía, vos generalmente el condensador es algo que, digamos, si o lo comprás con la turbina o le comprás al menos el diseño para fabricarlo vos en taller, ¿no? Es habitual que vos lo compres nada, dame el paquete cerrado, ¿sí? Eh, Después, a ver, ¿dónde estábamos? Quedó abierto. Está. Condensadores. Ahora vamos a ver ahí las fotitos. Tengo la máquina medio... Bueno, acá hay un condensador. Entonces, como ves, acá está el condensador. Ves que el dibujito no te mentimos, digamos. Acá ves que tiene estas puertas para poder abrirlas y darle, digamos, mantenimiento. ¿Sí? Acá está esa especie de brida de cuerpo por donde ingresa digamos, el vapor saturado para hacer condensado, ¿sí? Y acá está este foso donde se hace la medición de nivel, digamos, a los efectos de asegurar que la bomba esté siempre llena, ¿no? Wow. Claro, Sí. claro. Después, lo que ves acá, esto que era una vista, Interligation Duct, bueno, esto no sé de dónde salió la traducción, si se llama así o no, pero mira, acá hay como una vista del intercambiador que tiene un enrejado, que es lo que le da rigidez, porque nada, a todo este tacho, ¿no? Sí, ahí veo como un corte donde se ve como una especie de reticulado adentro, ¿puede ser? A la derecha. Esto, O pará. ahí, Esto de en acá. verde. Sí, Y acá lo que no tengo ni idea, esto Pablo sabía bien, estos deflectores, ¿Todo bien? ¿estás ¿Cuál es ahí? la pregunta? Perdón, sí. ¿Me escuchan? Sí. sí, No, sí. ¿quieres saber qué son estas figuras ahí raras? Son deflectores, son baffles que hay adentro. Pero es a los efectos de conducir que termine todo en el pozo ahí abajo. Exacto. Ahí va. Perfecto. Son Por todos eso. baffles para darle circulación y distribuir el caudal. Ahí está. Y después, bueno, lo que tiene, a ver, singularidad, eso que te explico. Esto de acá se llaman David, se le suele decir. Es como un cáncamo ahí para. Nada, imagínate que esto pesa bastante. Entonces sacás, más allá de sacar todos los bulones, tiene una junta que obviamente cada vez que se abre, como la junta cuando la cerrás se deforma, dura una vez la junta, generalmente Como los se motores. Sí, exacto. exactamente igual que los motores. Entonces, bueno, esto para no tener que venir con una grúa, la cuelgan de ahí y generalmente vienen con lanzas con vapor y lo van limpiando, eso es así lo más frecuente. Eh, no sé ni de qué equipo es, pero para que te des una idea, fíjate acá, el, el equipo, 56 toneladas lleno, ¿no? Nada, pesa, pesa un montón, digamos. No sé en relación ahí, Pablo tiene los números en la cabeza, a la turbina. Esa es la turbina de 40. Una turbina de 40 megas, es la de Tabacales ese. Ujú. Es una turbina de 40 megas. No es tanto, ¿no? No. 40 megas, ponele que la capacidad de la turbina, si fuese a condensación pura, sería de 50 megas. O sea, Condensación. ¿Por qué no es esta no es la condensación? no, la turbina esta es una turbina que está limitada a la generación, por decirte de alguna manera, cuando trabaja condensación pura, o sea, tiene dos estadios de funcionamiento.
a condensación pura y con una extracción del 95% del caudal. 95% del caudal. O sea, como si fuese contrapresión, ¿sí? Es el otro estadio. ¿Eso se usa para proceso? Sí, Ahí va. exacto. Para el ingenio azucarero. Cuando trabaja condensación pura, está limitada por el generador. Ok. ¿Está bien? Perfecto. O sea, la turbina tiene una capacidad mucho más grande. Bueno, en realidad siempre es así. Y la limitas por el generador. Ahora, cuando trabaja esto tipo contrapresión, le metes 200 toneladas de vapor y le sacás 185 por la extracción y genera 40 megas. Y cuando está en condensación pura, o sea, con la extracción cerrada, le metes 150 toneladas y genera lo mismo 40 megas. Entonces, el condensador está diseñado para 150 toneladas de vapor. Ok. ¿Está bien? No puede trabajar con las 15 toneladas que... 15, Sí, lo haces así a propósito, con 10 toneladas más o menos. Lo tenés que hacer así porque tenés que mantenerlo en régimen al condensador, o sea, es el caudal mínimo ese, para mantenerlo en régimen, para mantenerlo ya en temperatura y en régimen, porque si vos llegas a tener algún problema, la turbina como seguridad cierra la extracción y tira todo el condensador. Claro. ¿Está bien? Entonces, y necesitas que esté caliente, porque si no le metes un shock térmico, o sea, que esté en régimen el condensador. Claro. ¿Está bien? Entonces te pide un caudal mínimo de 10, 15 toneladas, más o menos 10 creo que estaba funcionando. O sea, serían 190 de extracción, ¿ok? ¿Lo que pesa la turbina, Apolo? Esta turbina y debe pesar... Con el generador, todo, el equipo, el paquete. No, el generador debe pesar 80 toneladas. El reductor 15, entre 15 y 20 toneladas. La caja reductora. Y la turbina esta debe estar en 40 toneladas. Por eso, ahí tenés O sea, 150 toneladas, esto no es sí. despreciable, ¿sí? O sea, nada, para que lo pongas así en tamaño, no es un equipo así, che, no me importa el condensador, es caro. No. De que es habitual, esto lo hizo CHS Coolers, una empresa ahí de San Pablo, Diadema, San Pablo, Brasil. Supongo que será el municipio, estado, país, pero lo compra Siemens, ¿sí? O sea, Sí. por una cuestión de que, nada, una cuestión de responsabilidad, nada, dame algo que funcione. Bueno, ¿cómo haces esa distribución de alcances? Es habitual que esto se lo compres al turbinero, ¿sí? Así es. Así que bueno, esto de condensadores sería, a ver si creo que hay algo más acá, si están las fotos. En el caso que, digamos, torre de enfriamiento vamos a ver en una clase, Ah, esa es la toma de río. la toma de río, o sea, la toma de río en un ciclo no es algo menor, o sea, primero se hacen lugares, hay que hacer un estudio hidrológico del río para definir, digamos, dónde la podés hacer, porque no tenés que cambiarle el curso al río, y efectivamente tenés que asegurar que siempre tenga digamos, esté llena de agua, aun cuando el río está abajo, ¿sí? Claro. Entonces, esto, fíjate el pedazo de agujero que hicieron estos muchachos, ¿sí? Esta, nada, retro grande, mira la pala que tiene ahí, el aguirón que tiene y nada, estaban... generalmente lo que se hace se hace todo un cable estacado o se hace, digamos, se hace todo dependiendo del tipo de fabricación, a veces se hace directamente el muro, ¿no? En vez de tablestacar, se usa nada, se hace como una especie de zanja muy, muy profunda y ahí se pone la armadura y se cuela el hormigón. Al poner el paseo del bajo se hizo con esa metodología
o si no, simplemente tablestacado y esto es un sistema del lado que está el río está todo tablestacado, porque eso lo van a remover después, porque se llena de agua. Esta es una tunelera, son tuneleras dirigidas estas. Y acá está toda la pared. O sea, este juguete, nada, es carísimo. Fíjate, tenés grúas, no grúas grandes, pero tenés grúas, volúmenes de tierra monstruosos. Así que esto cuesta millones y millones de dólares. Nada, fíjate, ves, acá estaba menos profundo y las que vimos al principio estaban más profundo. Todo eso para chupar el agua del río. Claro, sí, así como lo dijiste vos, ¿no? Mirá el pedazo, esto es una central grande, mirá, ya se ven chiquititos los pibes ahí abajo, y lo que te termina quedando, nada, está esa gran toma de río, vos efectivamente lo que ves es como una especie de pileta bestial, y acá arriba, básicamente lo que hay que hacer, hay que poner bombas verticales muy, muy grandes, pero esas bombas tienen que tomar de un reservorio que no venga ni con pedazos de madera, brazos, pasto, digamos. Así que generalmente, a ver si llego. Bueno, esto es el retorno, ¿sí? Ahí tenés los agujeritos donde van efectivamente las bombas. Y generalmente lo que vas a ver acá, antes tiene un sistema de rejas, como el que viste en ambiental o en alguna materia, y filtros de tipo rotativos. A ver si llegamos. No, bueno, esto ahí terminó. Bueno, no hace si en otras fotos, pero bueno, acá tenés, digamos, estos son filtros y estos bombas, no, esto no es lo que te quería mostrar, che, pero el agujero lo viste ahí en el piso y después lo que van son filtros rotativos. Filtro rotativo, nada, es una especie de, digamos, cosa que gira, el agua pasa por acá y acá hay una especie de rastra que va agarrando todo lo que filtró efectivamente ese filtro, ¿no? Entonces primero hay sistema de reja, después filtros rotativos y después viene la bomba vertical que tira contra la planta, ¿no? Entonces la decisión, si uno pudiera elegir, dice, che, tomo del río o hago un circuito cerrado de todo el reenfriamiento o pongo un aerocondensador, bueno, este sistema lo único que tiene las bombas de circulación. Si fuera torres de enfriamiento, la circulación sería análoga, ¿no? Básicamente, porque los delta de temperatura no los puede llegar a pensar parecido. Entonces serían bombas grandes de los dos lados. La diferencia es que uno tiene la torre de enfriamiento en el medio, que tiene sus ventiladores, y el otro nada, hasta el río. El problema del río, más allá de su sistema de filtrado, es como, digamos, el río tiene vida, digamos, adentro, entonces si hay mejillones o cositas, se van depositando sobre los impulsores de la bomba o en la entrada, y eso te cambia, digamos, la característica propia de la bomba, entonces pasa todavía más en mar. Si vas a mar, más allá de la dificultad del material, que es un material con obviamente un alto contenido de sales, tenés este problema de los mejillones y ahí se inyecta cloro, ¿no? Pones cloro es como en la pileta, no vive nada. Entonces hay sistemas de inyección de cloro que se hace, digamos, con procesos de electrólisis y demás, pero bueno, en la cantidad. Y se va inyectando cloro en la succión, acá en la succión de las bombas. Y en la torre de enfriamiento tenés la torre en sí con su ventilador que consume energía y obviamente hay que tratar ese agua para mantenerla en condiciones, que encima es agua que se vuelve calentita, ¿no? Así que son todos sistemas, vos decís, es costoso, digo, no, ya el agua me resulta costoso, me voy a un aerocondensador, bueno, 2 canchas de fútbol de aerocondensadores, ¿no? Entonces,
eso tiene un CAPEX, un costo de capital, un costo inicial también es altísimo, ¿sí? Entonces la solución, digamos, si hay una fuente de agua, y generalmente lo más barato es hacer esa obra faraónica que vos viste ahí en una central grande. Cuando te digo grande, son esas ciclo combinado de 800 megas, ¿sí? Si vas a hacer un ciclo combinado de 60 megas, y no vas a embarcarte a tomar agua de río, Claro. ahora si no te lo paga. Entonces ahí, si tenés agua, los sistemas con torre de enfriamiento obviamente consumen agua, son sistemas cerrados, pero la torre de enfriamiento Hay que reponerla. hay que reponerla. Entonces, bueno, si estás en el medio de ¿viste? Una estepa árida, bueno, probablemente ahí sí vayas con sistema de aerocondensador, simplemente porque no tenés agua, pero es súper costoso, ¿no? Estoy en el desierto, ¿eh? Y voy a usar aerocondensador, sí, está bien, va a ser 40 grados, ¿eh? O 50, ¿viste? Claro, claro. Probablemente la conclusión sea, che, no pongas una central en el medio del desierto, nadie la pone, ¿eh? Generalmente están eh, al lado de los mares, ¿no? Si vos vas a todo Oriente Medio, está sobre el Golfo Pérsico, está todo lleno de centrales que aparte hacen la eh, desalinización del agua para el consumo de las ciudades. Claro. Que, viste, eso nada, es una central y una cosa de esas de desalinización, que te digo que ese agua desalinizada tipo crucero es malísima. No, a mí me hacía picar la cabeza. Porque después la remineralizan. Porque si Claro. te vas, viste, tomás agua demineralizada, Sí, para no te podés ni bañar, porque es ávida de sales, que has hecho una pasa de uva en un minuto. Te claro, deshidratás, viste. Si te pegaste un baño y después te tenés que tomar 2 Gatorade. claro, claro. Che, entonces, bueno, estos condensadores, algo que no sé si vamos a hablar es de la bomba de extracción de condensado. Muchas veces lo que vas a ver son bombas, para que esta mesa no sea tan grande, tan alta, vas a ver bombas verticales de barril vertical, para darle ampa a la bomba, digamos, es una bomba vertical que va como medio enterrada, esas que vimos ya la otra vez. Y es frecuente que veas eso, como no tienen una presión de descarga alta ni nada, calza bien ese tipo de bombas y es bastante común. Así que podés ver bombas de condensada, bomba horizontal común o estas verticales tipo barril. Che, Guille, en Fresa Sí, puso Siemens, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se llama? Las BB, no la BB3, la otra, la BB5, las para, de, las de para, anillos. para extracción de condensado, Sí, claro. con varias etapas, 5 bar de descarga, ¿no? Algo así, 5. Creo que llega hasta 8 en Sí, bajo caudal, esa, 5 8 bar. la que dice Pablo, es bomba, la vimos la otra vez, es una Sí, bomba sí, me que acuerdo. en energía con bajas presiones se suele usar. Multietapa, ¿no? Esta es la que Sí, pusieron. a ver si vemos No, ahí, y se puso con bajo AMPA. a ver si hay un dibujito. Con esta de acá, no tiene, esta tiene, ves que tiene un barril. Claro, tiene un barril continuo, bueno, esas están hechas como con rodajas, o sea, no es que tiene un tambor que se mete adentro de un barril, sino que son todas rodajitas y tiene unos tornillos pasantes. Al petrolero no le gusta porque cada unión de cada rodaja es un posible punto de fuga, Claro. ¿no? Eh, pero bueno, ahí cuando manejas agua, si pierde, pierde, ¿no? Nadie, nada, molesta, pero nadie se muere, nada explota. Eh, entonces lo que decía Pablo, que usaron estas bombas, o sea, son horizontales, multietapa, porque está tomando desde presión muy baja a 5 bar, tiene un delta, el delta de presión, digamos, es grande. Pero ¿por qué 5 bar si eso no va al tanque de alimentación después? Sí, Sí. sí, pero tenés, a ver, varias cosas, digamos. Mucha pérdida de carga en el medio, No, ¿no? no, tenés, más allá de
tenés que primero, el tanque de agua de alimentación está arriba y esto está abajo. Sí. ¿Sí? Entonces, primero, partís de una presión muy, muy bajita, que es la presión de condensación, así que ahí ya prácticamente tenés un bar, sí que ganarle. Esto es un bar absoluto, después tenés que ganarle otro más, ¿sí? Ya ibas dos, ¿no? Dos para llegar a la... O sea, con uno llegás a la atmósfera y después tenés que subir, vencer, y tenés una válvula de control y todas las cañerías. Claro. Entonces, eh, Es. sí, nada, la válvula de control tiene que controlar, haces la cuenta y bueno, nada, digamos, no es que vos lo decretás, haces la cuenta, pérdida de carga, sistema, obviamente cuanto más grandes sean, probablemente no sea dimensionante el tamaño de los caños, pero bueno, si pusieron caño un poquito chico, eh, digamos, en definitiva te va a salir más caro y después cuánto te esté consumiendo efectivamente la válvula de alguna forma. Claro. ¿Sí? Así que es una opción en la que dice Pablo, hay una BB5, centrífuga multietapa horizontal, o Estoy pues, viendo a ver si te consigo fotos de la que tengo en fresa. claro, Pero- él se lo compró a Siemens, él a Siemens le compró la turbina, le compró el condensador y le compró la bomba de extracción de condensado. Y al calderero le compró todo el resto, le compró el tanque de agua, la bomba, la caldera, no, todo el resto de lo que es la isla de potencia, por decirlo de alguna manera. Claro. El sistema de control de todo eso es de Siemens, ¿no? Hasta la bomba de condensado, sí. Después no. Pero el que centraliza todo, ¿quién es? No, hicimos después Con él, mezclada. pero con otro, digamos. Un Sí, tercero. sí, un tercero. Por eso. Tenés la turbina también viene con. Vamos a ver la clase que viene, tiene sus auxiliares, aceite, pirulube. Pero bueno, en definitiva, Siemens controla todo eso con un sistema de control, es como una cocina negra. Después fue otro, hizo la caldera, el tanque de agua de alimentación, caldera con su domo, instrumentación, otro. Tenía dos grandes cajas negras. Después él tiene aparte todo el balance de planta, todas las utilidades, el manejo de biomasa, generación, todo lo que es la energía eléctrica, aire comprimido, bla, 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 un montón de subsistemas más. Todo eso los consolidó en un sistema de control de planta, que lo que decía ahí tiene una escala. El sistema de control, nada, es un PLC. Un PLC. En función de entradas, va haciendo, digamos, tomando decisiones sobre salidas, tanto entradas y salidas analógicas como digitales. Y sobre eso, digamos, lo que hace el SCADA es La mímica. sí, va registrando en el tiempo cómo Sí. se mueven esas variables y aparte, digamos, permite visualizarlo en una interfaz, digamos, amable. Claro. ¿Sí? Entonces vos podés ver la variable en tiempo real o la variación de la variable en el tiempo de forma tal de que al operador le permita tomar decisiones. Vos vas a ver digamos, imagínate que vos tirás contra una red infinita, ¿no? Estás en el sistema interconectado, te llaman, no es automático, che, prendés un botón y le inyectás 80 megas, sí, esa señal se la das a la turbina con una rampa determinada, pero tenés que asegurarte de que la caldera responda, que no se prendan alarmas. Si se prenden alarmas, tenés que ver qué carajo hacer, no sé, que la parrilla, que el sistema de biomasa. El operador es un tipo que el 90% del tiempo no hace nada y de golpe se le prende ahí tipo de árbol de Navidad todo junto. ¿Viste? Bueno, y el tipo tiene que decidir cómo le da prioridad y qué hace para que eso siga funcionando. El objetivo del flaco es que siempre funcione, ¿no? Así que estábamos hablando de alcances. Después vas a ver que dependiendo de la central, esto se puede partir en pedacitos más chiquititos o en el infinito podés decir, venga Siemens, véndame una central entera. Claro. O General Electric, que son los dos que venden estas cosas. Bien. Para centrales grandes te lo van a vender. Para centrales chicas no. Una de 40 megas, vos le hacés un EPC en Argentina, un proyecto llave en mano por ajuste alzado en Argentina, y Siemens te va a decir,
y no me lo vas a querer pagar nunca lo que yo te quiero cobrar por hacer eso. Claro. Sale muy caro. Siemens. Pero no sé, para 300 megas ya sí, ahí sí. Sí, Siemens lo que te va a hacer es un gran ciclo combinado de 800 megas, eso va en bien importante, digamos. Esa es la realidad. Cosas más, cosas chiquitas y no. Y la verdad que centrales, a ver, vas a encontrar, están cuando, no sé si fuiste ahí a la costa, cerca de Gesell y demás, ahí se ven toda una serie de máquinas, ponele, una central chiquitita, las centrales de la costa, son SGT-800 con unas calderitas de recuperación, y eso es chiquitito, digamos. No. Y aparte es con caldera de recuperación y demás. Pero si te vas a lo que es un ciclo de central puerto de 800 megas, nada, son cosas. El ciclo son ciclos ranking, pero una cosa, viste, cuando tenés varias etapas, cuando empezás con ciclos grandes vas buscando más eficiencia, tenés precalentamiento de alta, de baja, empezás a llenar todo de intercambiadores porque ya te lo paga, digamos. Ese ahorro diferencial es mucha plata que en Claro, el chiquitito no es. entiendo. Entonces, bueno, cuando aparecen esas cosas, vale la pena. No es lo mismo tener un puntito de eficiencia, o sea, ganar, no sé, de 30 a 31% en un ciclo de 40 megas, Claro, en un ciclo de 800 megas, ¿entendés? claro, Porque el ahorro es mucho más grande totalmente. O sea, en volumen. el ahorro, claro, el ahorro porcentual es el mismo, Es el mismo. pero en el total, che, me ahorro 1%, bueno, ¿eso en cuánto se traduce? Y $1.000.000 por año. Bueno, ¿vale la pena hacer varias presiones? Y no vale la pena. Es lo mismo, vas a un ciclo, un ciclo de 800 megas, ¿cuánto te da? 1%, ¿cuánto es? $50 millones por año. Bueno, listo, pongamos todos estos Listo. intercambiadores. Claro, Claro. Ponemos un montón de intercambiadores, nos sale 80 millones de dólares más, pero en un año y medio lo recuperás. claro, entiendo. ¿Está bien? Clarísimo. Perfecto. ¿Cuánto es el Quizás mejor rendimiento para un ranking? El mejor rendimiento que puedes obtener así con todo, digamos, con todos los chiches, por así decirlo. teóricamente el supercrítico debe andar en 40. Lo que pasa es que, por eso, vos estás Pero es el buscando, supercrítico. claro, difícilmente hoy te embarques a hacer un ciclo ranking así puro para No, generación, porque no tiene sentido. O sea, te conviene agarrar y comprar una turbina de gas y ponerle un ciclo ranking medio pedorrón, viste, hacer un Claro. ciclo combinado y le vas a sacar más rendimiento del Pero 40%. Digo. ponele una central nuclear, no sé, por ejemplo, Atucha o Embalse, ¿no tienen todos los intercambiadores? No, bueno, no necesariamente, no, claro. Pues creo que son de 400 y pico de sí, no, megas, pero pará, vos tenés varias No, presiones es y demás. Atucha 2. Pará, Atucha 2. vos lo que cuando empezás con, sobre todo varias presiones, es cuando estás hablando de ciclos combinados, que tenés que, digamos, machear la temperatura de unos gases de escape, ¿sí? Con toda la curva de vapor, ¿no? Uh-huh. Yo en un ciclo de una central nuclear no sé bien vapor a qué, digamos, pero sale ya sobrecalentado ahí del Depende en realidad, depende si es de agua pesada o no es de agua pesada y demás. O sea, tenés distintos tipos de ciclos. Eh, pero y, siempre y- sale vapor sí, sobrecalentado de ahí. sí, pero no creo que sea muy complejo el ciclo, ¿eh? No No sé. sé. Yo creo que es más de. Una central nuclear, lo único que te puedo decir es de altísimo CAPEX, o sea, el costo de Claro. inversión es bestial, pero después el OPEX, nada, pensá que le meten ahí, no sé, en unos kilos de uranio enriquecido, viste, Sí, sí, por Y día, y y tira un montón, claro. tira un claro, sí. montón. Sí, Vos sí, o sea, fijate, tardás mucho en recuperarlo, pero una vez que te empieza a dar, Sí, está bien, pero por eso te vale la pena, por ejemplo, hacer me sale el revamping, sí,
el repowering, por ejemplo, que se le hizo, ¿me entendés? Claro. O sea, Atucha 1 y Embalse ya le hicieron como 2, ya no sé Sí. cuántos van. Sí, Hoy en día, la energía, hoy lo que pasó que las energías renovables bajaron su costo, digo, escandalosamente. Sí. Sobre la eólica, la solar Eólica y solar principalmente, sí. principalmente. Y la verdad que el interés de la energía nuclear es geopolítico, más que nada. Claro. Eh, Y también con lo que pasó en Japón se dejó de ser. O sí, sí, sea, se desnuclearizó muchísimo el mundo. sí, sí. Alemania, viste, nada, las cerró todas, Alemania sacó todo, sí, sí. sacó todo, pero tiene todo renovable. Los tipos pero ¿qué? ¿Por lo de Fukushima, Fukushima. eso? Sí, sí, claro. Acá está la foto. Entonces, sí, ahí está Mirá, la foto, la encontré. Sí, sí, por lo de Fukushima, sacaron. wow, Presento mi pantalla. vale. Aparte, Alemania que no juega la guerra, no tiene, como que no le cierra. En cambio, Estados Unidos necesita, viste, para. Lo que pasa es que tenían, por ejemplo, Francia y Alemania tenían ese tipo de centrales para tener independencia energética. Y Alemania tenía carbón también. Pero Francia, por ejemplo, no tiene nada, no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene nada. Entonces, ¿qué tenían? Energía nuclear. Bueno, listo. Eso, de esa manera, mantienen la independencia energética, digamos. ¿Sí? El autoabastecimiento. ¿Sí? Claro, Acá está ahí va la bomba. ¿ves que tiene un par de anillos de Sí. secciones? Ahí lo que ves, mira, es el manchoncito ese. La marca acá se llama Gumi. El manchón de goma, que es el acoplamiento. Los acoplamientos generalmente son flexibles, digamos, ¿no? Si vos pones un acoplamiento completamente rígido, tenés una masa muy grande y cuando le pega el chicotazo ese del arranque, El digamos, golpe, tac, claro, claro. Sí, es como el manchón de la moto, tiene también. claro. Cuando vas a cosas de más potencia y demás, ya esos son de láminas, son todas laminitas de metal. Y Eso tiene la turbina. La turbina tiene de láminas de metal. claro. Bueno, ahí tienen desarmado ese cobertor El amarillo para protector. que no metas la mano. La parte que gira no puede estar expuesta porque nada, pasa uno, mete la mano y se la hace pelota. Y mira, ahí instalaron un manómetro. Ah, Ahí, con ahí- el manifold. ahí con sí, no No, sé, no hay manifold. tiene una valvulita. Esto es una valvulita normal, ¿no? Me parece que no tiene manifold ese. No, y después, bueno, tenés una valvulita ahí, parece mariposa. ¿Qué es eso? Esta no es una esférica. Esférica, ahí está la otra Esto, cosa. esto lo trajo Siemens, me parece, todo esto. Sí, todo esto es de Siemens, diseño de Siemens. Claro, Esta es una check y esta es una esférica. claro, es buffer, ¿no? Ahí Sí, una buffer. check buffer. La Ujú. cheque buffer y. ¿Qué significa que sea buffer? Buffer significa que no tiene bridas. ¿Ves que está apretada entre dos bridas? Ah, ahí va, sí. Esto rojo, azul, está apretado entre esta brida y esta brida que es de la válvula en realidad. Mira, O sea, claro, estos espárragos pasan de largo y aprietan la válvula. claro. O sea, te ahorraste dos bridas, digamos, Sí, y exactamente. Te ahorraste dos bridas, te ahorraste el peso, el tamaño, la La unión. válvula es barata, se usan para bajas presiones Ujú. y nada. Así que A ver, bueno, no, esto es un poco, digamos, lo que es condensadores. Eh, no tengo más fotos. no tiene mucho misterio, pero tiene un montón de conceptos que están tan piola. Generalmente cuando les hacemos hacer alguna cuentita, esto del diagrama TX, nada, si la temperatura es tal, cuál es la temperatura de condensación, como para fijar algún concepto de esos. Y después a los efectos de cuando te toquen, si te llega a tocar en tu vida real interactuar con esto, lo más probable es que no simplemente tengas que decirle cuál es tu temperatura de entrada de fuente fría y tu temperatura de salida de fuente fría en función de lo que te depare, digamos, las condiciones de borde que tengas. Pero,
y todo esto lo resuelva el propio tecnólogo de la máquina, ¿no? Así que creo que nada más, che. Hoy fue clase cortita. Este es el comodín, la clase corta que tenemos cuando... ¿Lograste que te atienda, Apolo? No. No, pero me mandó ahí un mensaje, bueno. Voy a ver cómo lo resuelvo. Bueno. Veremos. Bueno. Che, Francisco, buenísimo. Espero seguimos que... la próxima con vapor, con turbinas. Sí, tenemos que arrancar con el TP de a poquito. Dale. Dale. Nos vemos. Todo, muy bueno. Vale. Gracias, chicos. Chao. Chao.